Ya en este espacio, valga la redundancia, de cuestión de ley, vamos a analizar y hablar con relación a un problema de salud pública que viene preocupándonos de hace mucho tiempo, que es el embarazo en menores, niñas y adolescentes. Y les comparto una información de acuerdo al MINSA, que señala que en los 3 primeros meses del año 2020 se registraron 2.652 embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años. Solamente en estos 3 meses superaron el 57% de los casos registrados de enero a noviembre del 2019, que resultó ser 4.652 embarazos. Ojo, que estos datos no incluyen los de la Caja del Seguro Social ni tampoco las clínicas privadas. Quiero darle paso a nuestro próximo invitado, el diputado independiente Gabriel Silva, quien es el que presenta esta iniciativa legislativa denominada Proyecto 300 sobre programas de educación por ETS y delitos sexuales en menores. Diputado, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Su servidora Edna Jaramillo y John de León le saluda. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy buenas tardes, Edna, John y sobre todo los ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios, por la radio y que están pendientes en la tarde de hoy esta interesante discusión. Estoy a la orden para resolver cualquier pregunta, comentario, explicarles en qué consiste el proyecto, porque es un proyecto sumamente importante para el país y tenemos que hacer Por algo al supuesto. respecto con lo preocupante que es el tema de los embarazos de menores de edad. Por supuesto, diputado, y creo que debemos empezar por allí, explicando básicamente el objeto del proyecto y ese impacto que podría tener de constituirse en ley de la República para nuestra niñez y juventud de este país. Por supuesto, Edna. Mira, le cuento a ustedes y a la ciudadanía que nos sintonizan. Las cifras son claras, son puras, duras y preocupantes. En Panamá, en promedio, por día, 29 menores de edad quedan embarazadas. Es decir, cada día en Panamá, en promedio, 29 menores de edad quedan embarazadas. Estamos hablando de niñas de 15, 16, 17, 14 años. Y de esos 29, de esas 29, una en promedio tiene 11 años o menos. Es decir, en Panamá diariamente casi que tenemos una niña de 11 años o menos que queda embarazada. Y esto es preocupante simplemente por el hecho de que esto está sucediendo, el hecho de que haya niñas que están quedando embarazadas a tan temprana edad y cómo esto se ha demostrado que repercute en muchas cosas en el individuo, es decir, en la niña, pero también en su familia, en la comunidad y en el país. Los embarazos de menores de edad tienen secuelas profundas en muchas cosas, como por ejemplo en temas de salud física para la niña, salud mental de la niña y también de la familia, posibles oportunidades de empleo hacia el futuro, a pesar de que no les debe afectar en teoría el derecho a educación, porque aún así si son mamás o tienen un hijo o una hija, ellas siguen teniendo el derecho a educación, sin embargo vemos que la realidad es otra. Cuando son mamás como menores de edad, en ocasiones, la gran mayoría de las veces, no regresan al colegio o se ausentan por demasiado tiempo del colegio. Entonces, definitivamente que es una realidad que cuando nos comparamos también con el resto de la región, con el resto del mundo, estamos en un nivel preocupante. Es algo que se viene viendo, observando y analizando desde hace mucho tiempo y es algo que tenemos que resolver. Porque reitero, o sea, cuando absorbemos esa cifra, 29 niñas, adolescentes, al día en promedio quedan embarazadas, definitivamente eso nos tiene que llamar la atención hacer algo al respecto. Ahora, también otra parte importante del proyecto es que si bien esto es lo fundamental o el paso más importante o quizás uno de los temas más, más urgentes a resolver, el proyecto también busca otras dos cosas. El proyecto también busca reducir dos problemáticas que también nos abarcan en el día a día como país y que son preocupantes. Y una de esas son las infecciones de transmisión sexual. Busca el proyecto reducir las infecciones de transmisión sexual que están en incremento a lo largo del ancho del país. Hay lugares como por ejemplo en las comarcas donde las infecciones de transmisión sexual están muy por encima del resto del país, pero en fin, buscamos reducir las infecciones de transmisión sexual en todo el país porque están en incremento y también, por supuesto, el tema de los abusos sexuales. El proyecto también busca reducir los abusos sexuales cuando vemos la cantidad de denuncias que se han presentado
ya en este espacio, valga la redundancia, de cuestión de ley, vamos a analizar y hablar con relación a un problema de salud pública que viene preocupándonos de hace mucho tiempo, que es el embarazo en menores, niñas y adolescentes. Y les comparto una información de acuerdo al MINSA, que señala que en los 3 primeros meses del año 2020 se registraron 2.652 embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años. Solamente en estos 3 meses superaron el 57% de los casos registrados de enero a noviembre del 2019, que resultó ser 4.652 embarazos. Ojo, que estos datos no incluyen los de la Caja del Seguro Social ni tampoco las clínicas privadas. Quiero darle paso a nuestro próximo invitado, el diputado independiente Gabriel Silva, quien es el que presenta esta iniciativa legislativa denominada Proyecto 300 sobre programas de educación por ETS y delitos sexuales en menores. Diputado, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Su servidora Edna Jaramillo y John de León le saluda. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy buenas tardes, Edna, John y sobre todo los ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios, por la radio y que están pendientes en la tarde de hoy esta interesante discusión. Estoy a la orden para resolver cualquier pregunta, comentario, explicarles en qué consiste el proyecto, porque es un proyecto sumamente importante para el país y tenemos que hacer Por algo al supuesto. respecto con lo preocupante que es el tema de los embarazos de menores de edad. Por supuesto, diputado, y creo que debemos empezar por allí, explicando básicamente el objeto del proyecto y ese impacto que podría tener de constituirse en ley de la República para nuestra niñez y juventud de este país. Por supuesto, Edna. Mira, le cuento a ustedes y a la ciudadanía que nos sintonizan. Las cifras son claras, son puras, duras y preocupantes. En Panamá, en promedio, por día, 29 menores de edad quedan embarazadas. Es decir, cada día en Panamá, en promedio, 29 menores de edad quedan embarazadas. Estamos hablando de niñas de 15, 16, 17, 14 años. Y de esos 29, de esas 29, una en promedio tiene 11 años o menos. Es decir, en Panamá diariamente casi que tenemos una niña de 11 años o menos que queda embarazada. Y esto es preocupante simplemente por el hecho de que esto está sucediendo, el hecho de que haya niñas que están quedando embarazadas a tan temprana edad y cómo esto se ha demostrado que repercute en muchas cosas en el individuo, es decir, en la niña, pero también en su familia, en la comunidad y en el país. Los embarazos de menores de edad tienen secuelas profundas en muchas cosas, como por ejemplo en temas de salud física para la niña, salud mental de la niña y también de la familia, posibles oportunidades de empleo hacia futuro, a pesar de que no les debe afectar en teoría el derecho a educación, porque aún así si son mamás o tienen un hijo o una hija, ellas siguen teniendo el derecho a educación, sin embargo vemos que la realidad es otra. Cuando son mamás como menores de edad, en ocasiones, la gran mayoría de las veces, no regresan al colegio o se ausentan por demasiado tiempo del colegio. Entonces, definitivamente que es una realidad que cuando nos comparamos también con el resto de la región, con el resto del mundo, estamos en un nivel preocupante. Es algo que se viene viendo, observando y analizando desde hace mucho tiempo y es algo que tenemos que resolver. Porque reitero, o sea, cuando absorbemos esa cifra, 29 niñas, adolescentes, al día en promedio quedan embarazadas, definitivamente eso nos tiene que llamar la atención hacer algo al respecto. Ahora, también otra parte importante del proyecto es que si bien esto es lo fundamental o el paso más importante o quizás uno de los temas más urgentes a resolver, el proyecto también busca otras dos cosas. El proyecto también busca reducir dos problemáticas que también nos abarcan en el día a día como país y que son preocupantes. Y una de esas son las infecciones de transmisión sexual. Busca el proyecto reducir las infecciones de transmisión sexual que están en incremento a lo largo del ancho del país. Hay lugares como por ejemplo en las comarcas donde las infecciones de transmisión sexual están muy por encima del resto del país, pero en fin, buscamos reducir las infecciones de transmisión sexual en todo el país porque están en incremento y también, por supuesto, el tema de los abusos sexuales. El proyecto también busca reducir los abusos sexuales cuando vemos la cantidad de denuncias que se han presentado históricamente
por reportes, por denuncias de abuso sexual a menores, vemos que también van en incremento. Entonces, para mí fue algo sencillo, y creo que para la ciudadanía también comprender que hay un problema. Bueno, hay tres problemas. Primero, son los embarazos en menores de edad. Ese niño, esa niña que terminan teniendo 12, 13, 14, 15 años y son niños o niñas y están jugando el rol de papá o de mamá. Y eso es preocupante porque eso, pues, lastimosamente les limita muchas posibilidades a futuro y tiene impactos, como mencioné, y secuelas. El otro tema que buscamos resolver es el de las infecciones de transmisión sexual, que también está yendo en incremento, y el de los abusos sexuales a menores. Ahora, ¿cómo el proyecto busca resolver esto? No sé si eso será otra pregunta o quieres que me estoy adelantando. Si quieres, puedo continuar y explicar, ¿no? John, Yo creo que puede continuar explicando porque hacemos docencia y luego los así pendientes, es. entonces se lo consultamos. Súper. Entonces tenemos estos tres problemas, que son los tres problemas que quiere resolver este proyecto y que yo creo que independientemente del espectro ideológico, el espectro político, el espectro religioso en el cual tú estés, todo ciudadano panameño, todo humano reconoce que son temas que tenemos que atender y que hay que hacer Claro. algo al respecto y que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Si seguimos las cosas como están, si no tomamos una iniciativa, si no tratamos de resolver el problema, estas cifras simplemente van a incrementar. Entonces hay que hacer algo al respecto y yo creo que no importa en qué parte del espectro ideológico estés, estás de acuerdo que esto es un problema. Ahora, ¿cómo lo busca resolver? Hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero una de las fundamentales, y se ha comprobado que ayuda a reducir los embarazos en menores de edad, las infecciones de transmisión sexual y los abusos sexuales, es por medio de nada más y nada menos que la educación. Así de sencillo. Así como un niño aprende matemáticas, aprende a leer, aprende de cívica, aprende el himno nacional, también debe aprender cómo, primero, cuáles son las consecuencias de un embarazo de menor edad. O sea, ¿qué pasa si tú quedas con un niño o con una niña a los 13, a los 14, a los 15? ¿Cuáles son las consecuencias de eso a futuro? Eso hay que enseñárselo. Hay que enseñarle también, pues, cómo cuidar su cuerpo, cómo respetarlo, cómo cuidar el cuerpo de otros y respetar el cuerpo de los demás. Tiene que saber qué son las infecciones de transmisión sexual, cuáles son sus consecuencias, cómo uno adquiere esas infecciones de transmisión sexual, por qué pueden ser potencialmente peligrosas. El proyecto también habla sobre los derechos que tienen los menores de edad a que se les respete, las sanciones penales que hay, en tal caso hay un abuso sexual, cómo un menor de edad o sea, las posibilidades que tiene en tal caso sufra algún tipo de abuso sexual, de denunciar y demás. Entonces el proyecto busca educar a los niños, a las niñas, a los adolescentes a lo largo y ancho del país en estas cosas sencillas. Ahora, varias cosas. Primero es que se busca que el material que se enseñe con base al criterio, la edad, la formación, la madurez del joven. Porque esto es un programa que se hace en la secundaria, en el colegio, pero se enseña en diferentes momentos. Y quizás al que está en primer año, en segundo año, se le va a enseñar lo mismo al que está en cuarto o en quinto. Entonces, son diferentes talleres, sesiones que se van a enseñar a lo largo de la escuela pública, privada, y va a depender del momento, del lugar, del tiempo, de la madurez de los estudiantes y de la edad. Por otra parte, el proyecto también, bueno, para ir concluyendo, porque sé que pueden tener varias preguntas, no solamente es en colegios públicos y colegios privados, que sí se debe enseñar en esos dos, pero al final también incluimos que se debe enseñar en en albergues, en casas hogares y centros de atención y centros de custodia y cumplimiento para jóvenes que estén en conflicto con la ley. Es decir, no solo llegar a los colegios públicos y privados, sino también, por ejemplo, a los albergues, a las casas hogares, a los lugares donde estén los centros de custodia de los jóvenes, ¿no? Porque ahí también se ha comprobado que sucede mucho de lo mismo: infecciones de transmisión sexual, abuso sexual y embarazos de menores de edad. Entonces, en esencia, y para resumir, el proyecto lo que busca es eso: educar a los jóvenes, cuáles son las consecuencias, cómo protegerse, cómo apoyarse, cómo respetar su cuerpo. Ahora, muchos dirán, bueno, y es quizás una de las preguntas que pueda surgir, es, bueno, eso le corresponde a los padres, eso lo deben ser los padres en la casa. Y estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente que los padres deben apoyar, deben enseñarle estas cosas a los jóvenes, deben conversarlas con ellos, pero lastimosamente, y duele un poco decirlo, pero es la realidad y las estadísticas lo revelan, es que solamente un porcentaje mínimo de jóvenes son los que aprenden estas cosas con sus padres.
creo que el proyecto lo menciona, creo que es alrededor del 15 o 17% de los jóvenes encuestados reciben esta educación en casa. Y creo que es muy positivo que la reciban, por supuesto que es bueno. Claro. Pero ¿qué pasa con el resto de los jóvenes que no les enseñan esto en la casa? ¿Dónde lo están aprendiendo? En el internet, Diputado, con un amigo, o casi que en ningún lado y por su propia cuenta. Diputado, le quiero preguntar algo. Este es un tema pendiente y una deuda de años en nuestro país con Sí. el tema de la educación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el fantasma de la ideología de género y de las interpretaciones, que creo que ha sido una de las grandes barreras cada vez que se ha tocado este tema? Por supuesto, y creo que es una pregunta muy, muy válida y te agradezco, John, que la hayas hecho. Este proyecto de ley creo que es súper claro y lo he mencionado en muchas ocasiones. Este proyecto no incluye absolutamente nada de ideología de género. Este proyecto es meramente científico y es meramente basándose en las ciencias sociales. Entonces, el proyecto no incluye ningún tipo de ideología foránea o ideología de género. Es meramente científico y el proyecto inclusive en su artículo 9 establece cuáles son los ejes temáticos que se deben discutir. Ya mencioné algunos de ellos, pero por encima es que conozcan su cuerpo, que conozcan y practiquen el respeto físico, que sean responsables y cuidadosos con su cuerpo, que sean respetuosos con el cuerpo de los demás, cuáles son las consecuencias de un embarazo precoz, cómo prevenir esos embarazos precoz, cuáles son las consecuencias de una infección de transmisión sexual, pueda identificar y prevenir y denunciar violencia sexual, pueda tener la confianza de hablar estas situaciones con su familia. Entonces, esos son únicamente los temas que se va a tratar en este programa. No se va a tratar ningún otro tema, por ejemplo, como el que mencionas de ideología de género. Ahora, yo creo que también es importante mencionar, los padres de familia deben y están, o sea, la propuesta lo pone, deben participar en el proceso. Y de varias formas, desde estar viendo, pues, qué es lo que se está enseñando, ver cuáles son las fechas, cuáles son los talleres, cuál es el material, tener opinión sobre el material. Y también se les va a busca dictarle talleres a los padres de familia para que ellos puedan ampliar algunos de estos elementos si así lo desean en casa. Entonces el proyecto busca la participación de los padres, no busca que se haga algo tras bastidores o eximiendo a los padres o sin considerarle ni consultarse. Al contrario, sabemos lo importante que esto es para los padres de familia y busca involucrar al padre de familia desde la formación específica del currículum, desde enseñarle cuáles van a ser las fechas, desde auditar los cursos, hasta también pues que se le den propios talleres a ellos si quieren expandir algunos de los elementos en casa o reforzarlos hacia el futuro, ¿no? Sí. Es que precisamente tal y como lo trajo a colación mi compañero John, y lo explica usted muy bien, atinadamente, diputado, creo que también hay una confusión de conceptos, porque educación y formación no se pueden parecer, pero no son iguales. Porque cuando hablamos de la educación se refiere principalmente a esa transmisión de conocimientos, mientras que cuando tú hablas de formar, eso va más allá. Eso implica darle herramientas a tus hijos para la vida. Entonces, estas son dos cosas totalmente diferentes. Y por ende, creo que se ha empantanado por años, por sécula seculorum, estos proyectos sobre educación sexual y reproductiva y que no han avanzado, y por lo que bien atinadamente trajo John a colación. Entonces, importante que nos explique, diputado, este programa puntualmente de constituirse esto en ley de la República, cómo se va a llevar a la práctica en los centros, quiénes serán los responsables de transmitir estos programas, de enseñar estos programas en los centros de atención o protección, como usted señala, en los colegios, cuál es el rol del Meduca, cuál es el rol del MINSA que van a jugar para que esto sea de una manera clara, transparente, sin problema alguno, ser transmitido de la mejor manera a los niños, niñas y adolescentes. Totalmente, Edna, gracias por la pregunta. Empiezo enmarcando, respondiendo lo primero que mencionaste, sobre intentos en el pasado, y luchas que se han hecho, que en ocasiones se han avanzado con el tema, pero luego ha quedado en pausa. Y yo creo que por eso nosotros decidimos hacer un proyecto que fuese bien específico, bien particular y bien transparente. Entonces, cuando vemos el proyecto desarrolla muchos elementos que proyectos anteriores, y no lo quiero decir de una forma negativa ni criticando, porque en su momento fueron un esfuerzo que se hizo, este proyecto lo desarrolla mucho más. El proyecto es mucho más amplio. El proyecto tiene más de 15 artículos bien desarrollados, bien delimitados,
en donde se explica el cómo, el qué, el cuándo, el quién. Entonces, iniciativas pasadas que nuevamente han tenido sus aspectos positivos. Creo que parte quizás de lo que se pudo haber mejorado y aprendimos de eso es que estaba todo muy condensado en 1 o 2 artículos. Entonces mucha gente tenía muchas preguntas, porque educación sexual puede significar para unas personas una cosa y para otras personas otra cosa. Entonces nosotros lo que decidimos fue, entonces vamos a explicarlo sumamente bien, que quede todo transparente, que quede todo específico, así todos estamos tranquilos de que se está haciendo un buen trabajo, un trabajo transparente y un trabajo científico y con base en las ciencias sociales. Ahora bien, varias cositas. El proyecto también, y preguntaste, ¿cómo es la aplicación del mismo? Varias cosas. Como mencioné, bueno, los lugares van a ser en colegios públicos, colegios privados, albergues, centros de atención. La enseñanza, los temas ya mencioné, los que son algunos de los más importantes, todo científico. El desarrollo de esos temas va a corresponder al MINSA, al MEDUCA, con el apoyo de los padres de familia. O sea, estos puntos que mencioné, el MINSA, el MEDUCA y los padres de familia lo deben desarrollar mucho más específicamente. Los temas se van a enseñar dependiendo de la madurez y la edad de los jóvenes. Y se enseñan a lo largo de su educación. Es decir, no es una materia nueva que se está agregando en cuarto año, en quinto año, en tercer año. Esos son como diferentes talleres que se debe dar durante la escuela, sí, la escuela pública o privada, como mencioné. Entonces, algo que se va a hacer de una forma progresiva, dependiendo de la madurez del estudiante. Lo deben dictar los docentes. Obviamente, para dictar esto, varias cosas. Primero, tienen que recibir una capacitación. Se está estableciendo que tienen que recibir como mínimo una capacitación de 30 horas en el tema. Una capacitación dictada por el MINSA, por el MEDUCA. Y, por ejemplo, algunos diputados ya me han conversado algunas ideas interesantes, siempre tratando de, obviamente, proteger a los jóvenes y asegurar que el programa sea bueno. Bueno, quizás los docentes se tengan que hacer, no todos los docentes tendrán que enseñar esto, obviamente, pero a los que sean voluntarios o quieran hacerlo, que se les hagan pruebas psicológicas para asegurar que realmente puedan manejar bien el tema. Me pareció una idea muy interesante que me planteó un diputado, ¿no? Entonces, en esencia es eso, colegios públicos, colegios privados, albergues y demás, a lo largo de su periodo educativo, lo enseñan los docentes, tienen una capacitación los docentes para enseñarlo, están involucrados el MINSA, el MEDUCA, los padres de familia en el desarrollo de lo mismo. Y también es importante decir que el programa se va a evaluar. Yo creo que es importante ver si realmente cuáles son los efectos del programa, si está ayudando, qué tanto está ayudando, qué se debe mejorar. Entonces, anualmente se debe hacer una evaluación de todo, de lo que se ha enseñado, de si los estudiantes aprendieron, y ver también las estadísticas, si en verdad se está reduciendo y cuándo se está reduciendo los embarazos, las infecciones, los abusos sexuales, para ver el impacto del proyecto e ir haciendo los diferentes ajustes. Es decir, es un programa que tiene que implementarse, pero que en el camino se debe ir mejorando con lo que vayamos aprendiendo y recorriendo, ¿no? Pero sí, el MINSA, el MEDUCA y los padres de familia están involucrados en todo el proceso. Ya lo que sí he mencionado bastante es que el proyecto que presenté no está escrito en piedra. Si hay padres, Claro. madres, hay ciudadanos, hay agrupaciones que tienen propuestas para mejorarlo, cosas que crean que es importante agregar o quitar, o sugerencias, estamos totalmente abiertos a la discusión y a la conversación y a ver cómo se pueden incorporar si son buenas ideas. El proyecto no está escrito en piedra, no es la última palabra y no vamos a avanzar este proyecto si no realmente se llega a un consenso entre las partes y no va a ser así como un golazo de la noche a la mañana, ¿no? Ya hemos Claro. recibido mucha retroalimentación de gente que lo apoya, gente que quieren que algunos artículos se cambien, algunas cosas, y estamos ahora mismo adquiriendo información para ver cómo lo podemos mejorar. Diputado, hay algo en el proyecto que me llama la atención positivamente y son esos artículos que tienen que ver con la prescripción de la pena en delitos de violación sexual. Quiero que nos hable al respecto porque me parece supremamente importante el hecho de que estos delitos no prescriban. Claro. Sí, no, con mucho gusto, Edna. El proyecto, para los ciudadanos que quizás no lo tienen a mano en este momento, pero el proyecto, 98% del proyecto es el programa que mencioné de educación. Sin embargo, al final agregamos 2 artículos que creo que son importantes, y son artículos que van a reformar el Código Penal. ¿Y para qué lo están reformando? Para evitar o reducir la impunidad de aquellas personas que abusan sexualmente de menores de edad.
Hemos escuchado esos casos terribles, horribles, preocupantes en la radio, en las redes de a veces, o sea, tíos, abuelos, padres, vecinos, profesores o gente mayor que abusa de menores de edad. Y eso tiene que acabar y hay que subir las penas, hay que hacer ajustes, pero también hay que eliminar la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es, por ejemplo, cuando alguien comete un delito, después de cierto tiempo, ese delito ya no se puede investigar, ya ese delito expira. Entonces, si uno, por ejemplo, roba, por decirte algo, después de 25 años, ya por el tiempo transcurrido, ese delito prescribió, es decir, se expiró y ya no lo pueden investigar. Lo que esto Correcto. busca es que esos delitos de abuso sexual a menores nunca prescriban. Es decir, si una niña o un niño de 11, 10, 9 años, 13, sufre un abuso sexual, no importa con el tiempo que pase, ya la persona crece, se desarrolla, madura y lo realiza lo que sufrió, entonces pueda presentar la denuncia. Entonces lo Es que que por pasa... eso es que me encanta, John, porque lo hemos visto en otros países que ahora se ha hecho muy notorio víctimas de abusos que se han atrevido ahora de adultas a denunciarlos y ha surtido un efecto. Han sanado sus heridas, han podido buscar esa justicia que cuando niñas no se atrevían por amenazas, por lo que fuera. Entonces, qué bueno y ojalá que este proyecto llegue a buen puerto, porque esa parte del proyecto en sí me encantó. Y Sí, de no, verdad que tienes toda la razón porque lo que mencionas, a veces y lastimosamente es sumamente penoso y horrible y deplorable, quienes abusan de los menores a veces son de su propio círculo cercano, o de amigos o de familia, y el menor, lo que hemos visto, la data que comprueba es, no se atreve a denunciarlo, pues ¿cómo vas a denunciar a tu tío, a tu tía o a alguien tan cercano, ¿no? Se tiene que esperar hasta que seas mayor de edad para denunciarlo. Y eso toma un tiempo. Y si no se toma una medida como esta, ese tiempo puede expirar. Lo otro que también hemos encontrado que pasa es que sufren esos abusos, pero muchas personas lo que hacen es que lo bloquean por lo traumático que pudo haber sido la situación. Y no es hasta después, muchos años después, a veces con terapia, a veces con tiempo, que lo logran entender y lo logran descubrir. Y si tienen pues la evidencia sustancial, es importante que presenten esas denuncias y que no se le quite esa posibilidad. Ahora, esto no es, o sea, sería nuevo en Panamá, obviamente, pero algunos países ya de la región lo han implementado. así Y a es. pesar de que el proyecto nuevamente es principalmente educativo, queremos agregar un componente penal porque también yo creo que hay una parte importante de la lucha. O sea, sí hay que hacer educación totalmente, la prevención es lo más importante, pero también hay que endurecer algunos de los artículos del Código Penal para asegurar que no haya impunidad y que haya sanciones severas y altas, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que consiste el proyecto. También busca que se le destine el presupuesto necesario al programa, que estén los fondos importantes porque es un programa esencial, ¿no? John, Yo voy a esperar, diputado, que avance y que podamos volver a hablar con usted para que nos alcance el tiempo y seguir profundizando, porque sin duda quedan muchas interrogantes, pero vamos a esperar que fluya dentro de la Asamblea y la interacción que exista y el debate para entonces luego también seguir sumando preguntas. No, con mucho gusto, John, y reitero, aprovecho el instante para comentarle y reforzarle a los ciudadanos que invitamos ideas, comentarios, sugerencias. El proyecto, reitero, no es una imposición, es un proyecto que debe ser mejorado, que requiere la participación de todos y que necesita del apoyo ciudadano para avanzar. Este es un proyecto que debe ser de país, no un proyecto de un solo diputado, es un proyecto que debe ser de país y por la niñez y los adolescentes. diputado Gabriel Silva, agradecemos su tiempo y su disponibilidad para comentarle a esta audiencia sobre un proyecto tan importante y necesario por ese problema de salud pública que tenemos con relación a los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual, justamente en esta población tan vulnerable. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Gracias, Edna, gracias, John, gracias a toda la audiencia, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Feliz tarde para usted.